¿Alguna vez te has detenido a pensar qué ocurre después de la muerte? Y si te dijera que lo que siempre imaginaste sobre el infierno quizá no es exactamente lo que la Biblia enseña. Desde niños se nos han pintado imágenes de un lugar subterráneo, lleno de demonios rojos, cadenas ardientes y gritos interminables. El arte medieval, la literatura y hasta el cine han reforzado estas visiones, clavando en la mente humana un miedo casi instintivo al fuego eterno. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es el infierno un mito inventado para controlar a las masas o una verdad espiritual tan real y aterradora que debería estremecernos hasta lo más profundo de nuestro ser? La Escritura no evita el tema. Al contrario, lo menciona en distintas formas y lenguajes. Sheol, Gehenna, el lago de fuego, las tinieblas de afuera. Cada expresión carga un peso que va más allá de lo literal, evocando un destino de separación absoluta de Dios. Un lugar donde la esperanza ya no existe y donde la eternidad se reviste de oscuridad. Lo perturbador es que Jesús mismo habló de este lugar con la seriedad de quien advierte sobre un peligro inevitable. Sus palabras no fueron alegorías vacías ni metáforas para tranquilizar a la gente, sino advertencias directas que ponían en juego el destino eterno de quienes le escuchaban. El tema del infierno no es simplemente una curiosidad teológica, es una llamada de emergencia que atraviesa los siglos. Nos confronta con la realidad más incómoda, que no todos los caminos llevan a la vida, y que hay una puerta angosta que muchos deciden ignorar. Hablar del infierno es hablar de la justicia divina, de la consecuencia del pecado, del precio de la rebelión contra el Creador. Es hablar de un fuego que no pide permiso para arder y de un juicio que no puede ser detenido por argumentos humanos ni filosofías modernas. A lo largo de este viaje, nos sumergiremos en lo que la Biblia realmente enseña sobre este destino final. Exploraremos las visiones de los profetas, las advertencias de Jesús, la revelación de Juan en el Apocalipsis y cómo la iglesia primitiva entendió este misterio. Veremos las distintas interpretaciones que han surgido. ¿Es el infierno un tormento consciente y eterno? ¿O es la destrucción definitiva del ser? ¿Es metáfora o realidad tangible? Cada una de estas preguntas abrirá un abismo de reflexión espiritual, y cada respuesta nos acercará más a comprender la seriedad del llamado de Dios. No es un tema para débiles de corazón. Aquí no hay lugar para medias tintas ni para un cristianismo superficial. El infierno es el reverso de la gloria, el eco del rechazo al amor divino, la consecuencia de vivir de espaldas al Señor. Por eso, este mensaje no es solo para los curiosos, sino para todo aquel que aún respira y tiene una oportunidad de decidir su destino eterno. Porque el día llegará y vendrá como ladrón en la noche, cuando las palabras ya no serán suficientes, cuando las rodillas se doblarán y cuando las decisiones tomadas en vida marcarán la diferencia entre la vida eterna y la condenación perpetua. Imagina por un momento que te encuentras en ese instante final. La luz de tu existencia terrenal se apaga y lo que queda ante ti es la verdad desnuda de la eternidad. No hay máscaras, no hay excusas, no hay más tiempo. Solo tú, tu historia y el Dios que todo lo ve. ¿Qué revelará ese encuentro? ¿Será la bienvenida a la vida eterna en la presencia del Creador o el eco aterrador de la separación definitiva en el fuego eterno? Este es el viaje que comenzamos hoy. Un recorrido sombrío, sí, pero necesario, porque solo enfrentando las tinieblas del infierno podemos entender en toda su magnitud la luz de la salvación. Solo cuando contemplamos el horror de la condena, comprendemos el valor infinito de la cruz. Y antes de continuar, quiero invitarte a ser parte activa de esta reflexión. Suscríbete ahora mismo a este canal Pruebas Bíblicas
para no perderte ninguno de los próximos capítulos, donde desvelaremos las verdades ocultas de la palabra. Déjame tu comentario. ¿Qué piensas tú del infierno? ¿Lo ves como metáfora, como castigo real o como un misterio aún no revelado? Tu opinión puede abrir el diálogo que tantos necesitan escuchar. Y si este tema ya te ha estremecido, comparte este video con otros para que más personas despierten a la urgencia del mensaje eterno. Prepárate, porque lo que descubrirás en los siguientes bloques no es un mito, no es una historia para niños, sino el juicio más solemne revelado por Dios mismo. El infierno es real y la Biblia no guarda silencio al respecto. Bloque 2. Sombras del Antiguo Testamento. Cuando abrimos las páginas del Antiguo Testamento, descubrimos que la palabra infierno no aparece con la misma claridad con la que se predica hoy en muchos púlpitos. En lugar de eso, encontramos una palabra cargada de misterio: Sheol. Para los antiguos hebreos, Sheol era la morada de los muertos, un lugar oscuro, profundo, donde descendían tanto justos como injustos. No era aún el fuego ardiente de las visiones apocalípticas, sino más bien un reino de silencio y sombras, un sitio donde la vida y la esperanza quedaban suspendidas. Los salmos lo mencionan como un lugar donde nadie alaba a Dios, donde los labios se callan y la memoria se desvanece. Job, en medio de su sufrimiento, suspiraba por descender allí como quien anhela descansar de su dolor. Y el profeta Isaías habló de los poderosos que, una vez muertos, eran recibidos en Sheol por reyes caídos y naciones derrotadas. Era una especie de gran igualador. Todos iban a parar al mismo sitio, sin importar su riqueza, poder o gloria. Sin embargo, la pregunta ardía en el corazón del pueblo de Dios. ¿Es ese el destino final o hay algo más allá? La visión de Sheol reflejaba la tensión de un pueblo que todavía no conocía plenamente la revelación de la vida eterna. Era un concepto envuelto en tinieblas, pero también dejaba entrever un misterio mayor. ¿Por qué Dios permitiría que los justos, aquellos que caminaron en fidelidad, compartieran el mismo destino de los malvados? Esa contradicción sembró en el corazón de Israel la esperanza de que en el futuro Dios separaría las sendas, que habría un juicio donde cada uno recibiría según sus obras. El Antiguo Testamento también introduce otra imagen que con el tiempo se asociaría al infierno: el fuego que consume. Desde el fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra hasta los ríos ardientes que Isaías describe en sus profecías, el elemento del fuego aparece como símbolo del juicio divino. El profeta Daniel, en su visión del anciano de días, contempla un trono de llamas y un río de fuego que fluye delante de él, anunciando la condenación de los reinos de la tierra. Allí ya se perfila la idea de un juicio ardiente, un escenario donde la maldad es enfrentada con la justicia de Dios. Este desarrollo no fue casual. Israel estaba rodeado de culturas que hablaban de reinos de ultratumba: los babilonios con su inframundo, los egipcios con su Duat, los griegos con su Hades. Sin embargo, lo que distingue al Sheol bíblico es que no se centra en las aventuras del alma después de la muerte, sino en la seriedad de la separación de Dios. Es un silencio que duele, un vacío que refleja lo que significa estar lejos de la fuente de la vida. A medida que los profetas fueron recibiendo revelación, el cuadro se fue aclarando. Isaías habló de un gusano que nunca muere y de un fuego que no se apaga, insinuando que el destino de los impíos no sería simplemente dormir en sombras, sino enfrentar un castigo mucho más terrible. Ezequiel describió a las naciones rebeldes descendiendo al Sheol con espanto, como si la muerte misma se estremeciera ante la magnitud del juicio de Dios.
Estos pasajes comenzaron a trazar las primeras líneas de lo que más tarde Jesús desarrollaría con palabras aún más directas y estremecedoras. Podemos decir que el Antiguo Testamento nos entrega las sombras del infierno. No nos da la imagen completa, pero sí una silueta que apunta hacia una realidad mucho más severa. Allí encontramos el eco de una verdad que iba a revelarse en plenitud: que la justicia de Dios no solo se limita a esta vida, sino que se extiende más allá de la tumba. Que la muerte no borra las diferencias entre el justo y el impío, sino que abre la puerta a un juicio eterno donde el destino de cada uno quedará definido. En este bloque de la historia sagrada, el Sheol se convierte en un espejo de lo que significa vivir apartado de Dios. No es aún el fuego eterno, pero ya es una advertencia seria de lo que implica darle la espalda al Creador. Porque si en vida el hombre puede ignorar a Dios, en la muerte no hay escapatoria. Tarde o temprano, todos deben descender al polvo y enfrentarse con la realidad de su condición. Y es precisamente esa tensión, ese contraste entre la esperanza de los fieles y la aparente igualdad de los destinos, lo que prepara el camino para que Cristo venga a desvelar con autoridad qué es realmente el infierno y cómo se manifestará el juicio final. Bloque 3. El fuego en boca de los profetas. Si en el Antiguo Testamento el Sheol era la sombra silenciosa que aguardaba a todos los hombres, los profetas fueron los encargados de introducir un elemento que cambiaría radicalmente la percepción del destino de los impíos: el fuego. No un fuego pasajero, como el que consume madera o paja, sino un fuego que se describe como inextinguible, eterno, símbolo del juicio divino que no puede ser apagado. En sus visiones, los profetas nos colocan frente a un panorama donde la justicia de Dios se revela no solo como paz para los justos, sino también como tormento para los rebeldes. Isaías, el profeta que vio la gloria del Señor en el templo y escuchó los himnos de los serafines, fue también quien habló con crudeza de ese lugar donde su gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Esa frase, repetida siglos después por Jesús, refleja la idea de un castigo continuo, algo que no tiene fin ni alivio. Isaías describe el destino de los enemigos de Dios como un espectáculo de horror para los redimidos. Los justos contemplarán la caída de los impíos y verán en ellos la señal de lo que significa rebelarse contra el Altísimo. El gusano representa la corrupción que no termina y el fuego, la ira divina que no se extingue. Ezequiel, por su parte, en sus oráculos contra las naciones, habla de juicios que descienden como llamas devastadoras. Sus palabras no se limitan a lo terrenal. Hay una fuerza espiritual detrás de esas imágenes. Cuando él describe a los reyes que descienden al Sheol y a las naciones derrotadas que arden bajo el juicio, está anticipando un destino mucho más allá de la tumba. Su lenguaje profético transforma la historia en una visión del fin, donde los poderosos que gobernaron sin temor de Dios terminan consumidos por la justicia eterna. Daniel, el profeta del exilio, vio en sueños y visiones lo que aún estremece a quienes leen sus palabras. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. En su visión del juicio celestial, el anciano de días se sienta en su trono ardiente, rodeado de millares de ángeles, y los libros son abiertos. Allí no hay apelación posible, no hay corrupción ni abogado humano que pueda torcer el veredicto. El fuego que fluye de la presencia de Dios arrasa a las bestias, símbolos de los imperios opresores, y anuncia la derrota final de toda rebeldía humana. Ese río de fuego no solo purifica, sino que también destruye, reflejando la santidad de un Dios que no tolera el pecado. Lo impresionante de estos textos es que no se presentan como leyendas o metáforas poéticas para entretener.
Los profetas hablan con la seriedad de quienes han sido tocados por el Espíritu de Dios. Cada imagen, cada visión, busca despertar a un pueblo que se había acostumbrado al pecado. Hablan a los dormidos, a los que confían en su religión externa, pero cuyo corazón está lejos del Señor. El fuego eterno aparece como advertencia ineludible. Si no hay arrepentimiento, lo que queda es enfrentar las llamas de un juicio que no conoce compasión. No podemos olvidar tampoco que, en la mentalidad bíblica, el fuego era sinónimo de la presencia misma de Dios. Moisés lo conoció en la zarza ardiente, Israel lo siguió en la columna de fuego en el desierto, Elías lo invocó sobre el sacrificio en el Carmelo. Pero ese mismo fuego que guía y santifica también quema y destruye. Para los fieles es consuelo y luz en medio de la noche. Para los impíos es condena y terror. Los profetas entrelazan esta doble cara del fuego, la gloria de Dios como vida para unos y como muerte eterna para otros. Así, las palabras de Isaías, Ezequiel y Daniel van configurando un retrato sombrío que prepara el escenario para la enseñanza de Jesús. Ellos nos muestran que el infierno no es una invención tardía, sino una revelación progresiva. Primero como sombra en el Sheol, luego como llama que consume, y finalmente como río de fuego que brota de la presencia misma de Dios. Cada imagen añade un ladrillo a la construcción de una verdad que se hace cada vez más inevitable. Hay un juicio final, hay un fuego eterno, y nadie podrá escapar de él sin la gracia del Creador. Bloque 4. La voz de Jesús sobre el Gehenna. Si los profetas anunciaron sombras del juicio y vislumbraron el fuego que consume a los enemigos de Dios, fue Jesús quien trajo la revelación más clara y estremecedora sobre el destino eterno de los impíos. Nadie habló tanto del infierno como él, y lo hizo con un lenguaje tan directo que hasta hoy sacude las conciencias. No fueron los filósofos griegos ni los rabinos quienes dieron a este tema su tono más solemne. Fue el mismo Hijo de Dios, el que descendió del cielo, quien advirtió con insistencia sobre un lugar que llamó Gehenna. El término Gehenna provenía del valle de Hinnom, al sur de Jerusalén, un lugar que arrastraba una historia macabra. Allí, en tiempos antiguos, algunos reyes idólatras ofrecieron sacrificios humanos, quemando a sus hijos en honor a dioses paganos. Ese valle se convirtió en símbolo de maldición, un sitio despreciado, donde más tarde se arrojaba basura y cuerpos de animales muertos para ser consumidos por las llamas que ardían día y noche. Cuando Jesús usó la palabra Gehenna, sus oyentes comprendieron de inmediato la fuerza de la metáfora, un lugar de impureza, de fuego que no se extingue, de condena definitiva. Jesús no suavizó el mensaje. Dijo que en Gehenna el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere, repitiendo y confirmando las visiones de Isaías. Afirmó que es mejor perder un ojo, una mano o un pie que ser arrojado entero a ese fuego eterno. Llamó a sus seguidores a temer, no a quienes matan el cuerpo, sino a aquel que tiene poder para destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Con estas palabras, el Maestro dejó claro que la vida terrenal, con todos sus placeres y posesiones, no vale nada si al final el destino eterno es la condenación. El Sermón del Monte, que muchos asocian solo con bienaventuranzas y palabras de consuelo, contiene advertencias severas sobre el infierno. Jesús habló de que la ira descontrolada, las palabras hirientes y los deseos impuros pueden llevar a una persona al fuego eterno. No se trataba solo de crímenes atroces, sino de actitudes del corazón que, si no son transformadas, conducen a la perdición. Con esto, Jesús reveló que el infierno no es simplemente para los peores criminales, sino para todos aquellos que rehúsan arrepentirse y vivir bajo la justicia de Dios. Lo más impactante es que Jesús habló del infierno con lágrimas en los ojos.
No fue un predicador del miedo, sino un salvador compasivo que advertía porque conocía la realidad del destino eterno. Cuando lloró sobre Jerusalén, lo hizo porque sabía que la ciudad estaba caminando hacia su destrucción, tanto histórica como espiritual. Cuando contó la parábola del rico y Lázaro, no buscaba entretener, sino mostrar de manera gráfica la diferencia radical entre quien vivió para sí mismo y quien confió en Dios. En esa historia, el rico clama desde un lugar de tormento, suplicando una sola gota de agua para aliviar su lengua ardiente, y descubre que entre él y la vida hay un abismo infranqueable. Jesús también vinculó el infierno con el juicio final. Habló del día en que el Hijo del Hombre separará a las ovejas de las cabras y dirá a unos: «Venid benditos de mi Padre», y a otros: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles». Estas palabras no dejan espacio para interpretaciones suaves. El fuego eterno no fue diseñado para los hombres, sino para los poderes espirituales de maldad. Sin embargo, aquellos que rechazan a Cristo comparten el mismo destino por su propia elección. Así, la voz de Jesús sobre el infierno no es ambigua ni opcional. Nos presenta una realidad que supera la imaginación humana. Un lugar de tinieblas, llanto y crujir de dientes, donde la misericordia ha llegado a su fin y donde la eternidad se convierte en peso insoportable. El que vino a dar su vida como rescate, también vino a advertir sobre el costo de despreciar ese sacrificio. El infierno, en boca de Jesús, deja de ser un concepto difuso y se convierte en la más solemne advertencia de amor. No vayáis allí, porque hay un camino de salvación preparado para vosotros. Bloque 5. El choque entre metáfora y realidad. Llegados a este punto, surge una de las preguntas más inquietantes. ¿Son las descripciones del infierno metáforas cargadas de simbolismo, o debemos entenderlas como realidades literales que aguardan al alma rebelde? El debate ha acompañado a la Iglesia durante siglos y cada perspectiva parece abrir un abismo de reflexión. Algunos insisten en que el fuego, el gusano y las tinieblas son imágenes para transmitir una idea de sufrimiento insoportable. Otros sostienen que son verdades tangibles, tan concretas como el aire que respiramos. Pero más allá de las diferencias, la Escritura no nos permite trivializar el asunto. Lo que anuncia es un destino aterrador, sea figurado o literal, del cual nadie querría formar parte. Cuando Isaías habló del gusano que nunca muere, no estaba simplemente inventando una fábula. Cuando Jesús repitió esas palabras, lo hizo con plena conciencia de que su generación entendía perfectamente el peso de sus advertencias. Las metáforas bíblicas no son adornos retóricos, son ventanas que nos dejan vislumbrar lo que no podemos comprender en toda su magnitud. Si hablamos de fuego eterno, es porque la realidad del juicio será aún más terrible que lo que cualquier imagen pueda transmitir. El peligro de ver el infierno solo como símbolo es que se corre el riesgo de disminuir la urgencia del mensaje. Muchos, al pensar que se trata de un lenguaje figurado, se tranquilizan y posponen la decisión más importante de su vida. Si no es literal, entonces quizá no sea tan grave, se dicen a sí mismos, ignorando que el sentido de esas palabras es justamente lo contrario. Mostrar que no hay escape, que la condena será absoluta. El lenguaje de Jesús no buscaba relativizar, sino sacudir las conciencias, obligarnos a mirar de frente la seriedad de la eternidad. Por otro lado, entender todo de manera estrictamente literal también plantea interrogantes. ¿Cómo puede un gusano sobrevivir en un fuego? ¿Cómo es posible un tormento físico en un estado espiritual? Estas preguntas no tienen respuesta fácil, y quizá tampoco deban tenerla, porque la intención de Dios no es darnos un manual científico del más allá,
sino una advertencia moral y espiritual. Lo que está claro es que sea cual sea la forma final del infierno, su esencia es la separación definitiva de la presencia de Dios, la pérdida absoluta de toda esperanza, el llanto eterno de un alma que rechazó la vida. El infierno es tan real como el cielo. No podemos permitirnos la comodidad de verlo como una metáfora poética destinada a infundir temor. Es la otra cara de la eternidad, el reverso de la gloria, la respuesta divina al pecado que se niega a arrepentirse. Y aquí se revela un aspecto profundo. El infierno no es una caricatura de demonios contridentes, sino el resultado inevitable de una vida vivida de espaldas a Dios. Es el hombre cosechando lo que sembró, el eco eterno de su propia elección. En este punto, quiero detenerme para dirigirme directamente a ti. Tal vez has escuchado mensajes sobre el infierno toda tu vida, o quizá es la primera vez que reflexionas con seriedad en este tema. Sea como sea, no estás aquí por casualidad. La palabra de Dios ha llegado hasta ti hoy para advertirte, no para asustarte en vano, sino para mostrarte que aún hay un camino de salida. No importa cuán lejos hayas ido, ni cuán manchada esté tu historia. Mientras respires, tienes la oportunidad de escoger la vida. El infierno es real, pero también lo es la salvación en Cristo. La decisión está delante de ti y nadie puede tomarla en tu lugar. Por eso, quiero invitarte ahora mismo a dar un paso más profundo en tu fe. Suscríbete a este canal, Pruebas Bíblicas, para seguir descubriendo la verdad que transforma y despierta. Deja tu comentario aquí abajo. ¿Crees que el infierno es metáfora o realidad? Tu voz importa y puede inspirar a otros a reflexionar. Y comparte este video con alguien que necesite escuchar estas advertencias antes de que sea demasiado tarde. La palabra de Dios no se esconde. Nos revela tanto la gloria del cielo como el horror del fuego eterno. El choque entre metáfora y realidad no debe distraernos del mensaje central. Lo esencial no es cómo imaginamos el infierno, sino cómo evitamos llegar allí. La única puerta de escape tiene nombre y rostro: Jesucristo, el que venció la muerte y el Hades. Él nos advierte no para condenarnos, sino para salvarnos. Pero si rechazamos su mano extendida, lo que resta es enfrentar la eternidad separados de Él. Y esa, con fuego literal o sin él, es la definición más desgarradora del infierno. Bloque 6. El Apocalipsis y el lago de fuego. Si los profetas anunciaron visiones de llamas y Jesús habló con autoridad sobre el Gehenna, el libro del Apocalipsis cierra el círculo con una imagen estremecedora: el lago de fuego. Ningún otro pasaje de la Escritura describe con tanta claridad el destino final de los impíos, del diablo y de sus huestes. Allí no hay metáforas vagas ni insinuaciones. Juan, exiliado en Patmos, escribe lo que vio con sus propios ojos en una revelación celestial. Y lo que contempló fue un juicio inapelable, un escenario donde la historia de la humanidad llega a su clímax y donde la justicia divina se manifiesta sin velo alguno. El lago de fuego aparece primero como el destino de la bestia y del falso profeta. Aquellos símbolos de poderes políticos y espirituales que se opusieron a Dios, que engañaron a las naciones y derramaron sangre inocente, son arrojados vivos en ese lago ardiente que arde con azufre. No hay resistencia posible, no hay segunda oportunidad. La bestia, con todo su poderío humano y satánico, y el falso profeta, así, el Apocalipsis nos muestra que ningún imperio, por más fuerte que parezca, puede escapar del juicio del Señor. Pero la visión va aún más allá. El mismo Satanás, el antiguo dragón, el acusador de los hermanos, aquel que engañó a la humanidad desde el Edén, es finalmente lanzado al lago de fuego, donde será atormentado día y noche por los siglos de los siglos.
Esta es la escena más esperada por los redimidos, porque marca la derrota definitiva del enemigo de Dios y del hombre. Ya no habrá más tentación, ni más engaño, ni más cadenas espirituales. El diablo no será destruido en un instante, sino condenado eternamente en el lugar preparado para él y sus ángeles. El Apocalipsis también deja claro que este destino no es exclusivo de los poderes espirituales de maldad. Juan describe el juicio final ante el gran trono blanco, donde todos los muertos, grandes y pequeños, comparecen ante Dios. Los libros son abiertos, y cada uno es juzgado según sus obras. Aquellos cuyos nombres no se encuentran escritos en el libro de la vida son lanzados al lago de fuego, que es llamado la muerte segunda. Esa expresión resume la realidad más aterradora. No se trata simplemente de morir físicamente, sino de una separación eterna de la presencia de Dios, un estado irreversible donde no hay retorno ni esperanza. El lago de fuego entonces es la culminación de todas las advertencias anteriores. No es el Sheol de sombras ni el Gehenna de metáforas locales, sino el escenario final donde la justicia divina se cumple plenamente. Allí terminan los que rechazaron la gracia, los que eligieron la rebelión, los que decidieron vivir sin Dios. Y no es casualidad que la Biblia lo presente como un lago, vasto, insondable, interminable, un mar ardiente que consume pero no extingue, que quema pero no ilumina. Es el anti-Edén, el reverso de los ríos de agua viva prometidos a los salvos. Esta revelación no está escrita para saciar curiosidades apocalípticas, sino para advertir con toda seriedad a quienes aún tienen tiempo de decidir. El lago de fuego no fue creado para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles. Pero aquellos que rechazan la salvación terminan compartiendo el mismo destino, no porque Dios lo desee, sino porque la justicia no puede ser burlada. Y es aquí donde la urgencia se hace insoportable. Cada día que pasa sin Cristo es un paso más hacia ese lago ardiente. Imagina la escena: los cielos huyendo de la presencia de Dios, los muertos resucitando para enfrentar el juicio, las multitudes temblando al escuchar que su nombre no aparece en el libro de la vida. Y luego, el veredicto: ser lanzados al lago de fuego, la muerte segunda. Allí no hay apelación, no hay súplica, no hay lágrimas que puedan cambiar el destino. Es el final de toda historia sin redención, el abismo eterno que espera a los que despreciaron la sangre del Cordero. Bloque 7. La eternidad del castigo. Pocas verdades han generado tanto debate, incomodidad y resistencia como la idea de que el castigo del infierno es eterno. Para muchos, resulta insoportable pensar en una pena que no tiene final, un tormento sin descanso, una condena que se prolonga por los siglos de los siglos. Sin embargo, las Escrituras son insistentes en presentar la eternidad del castigo como una realidad tan firme como la eternidad de la vida prometida a los justos. No se puede aceptar un cielo eterno y al mismo tiempo negar un infierno eterno. Ambas realidades se levantan como dos caras inseparables del juicio divino. Jesús mismo lo declaró con palabras que retumban en Mateo 25:46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En el mismo versículo, la palabra eterno se aplica tanto al cielo como al infierno, sin distinción ni suavización. Si uno es infinito, también lo es el otro. No se trata de una metáfora, sino de una certeza que atraviesa la enseñanza del Maestro. Aquellos que rechazaron a Cristo no enfrentan simplemente un tiempo de corrección o un periodo limitado de sufrimiento, sino una separación perpetua de la presencia de Dios. El Apocalipsis confirma esta verdad con escenas aterradoras. La bestia, el falso profeta y Satanás son atormentados día y noche por los siglos de los siglos en el lago de fuego. Ese lenguaje no deja lugar a dudas.
El castigo no tiene fin. No es un sueño del que se despierta, ni un castigo proporcional al pecado para luego desaparecer. Es un estado de perdición consciente, interminable, una eternidad invertida en la que el alma experimenta el peso de haber rechazado al autor de la vida. Algunos intentan suavizar esta enseñanza proponiendo la idea de la aniquilación, que los impíos, en lugar de sufrir eternamente, son destruidos definitivamente y dejan de existir. Esta visión pretende aliviar el dilema moral de un castigo perpetuo. Sin embargo, aunque existen pasajes que parecen hablar de destrucción, el tono general de la Biblia refuerza la continuidad del sufrimiento. Palabras como llanto, crujir de dientes, fuego que no se apaga y tormento eterno no apuntan a una desaparición, sino a una experiencia prolongada, a una condena que no se extingue. Aquí se revela algo profundo. El infierno no es simplemente un castigo externo impuesto por Dios, sino el resultado natural de una vida apartada de Él. El pecado, al rechazar al Creador, encierra al hombre en sí mismo, en un ego que nunca se sacia, en un vacío que nunca encuentra paz. Esa es la esencia de la eternidad del castigo, un estado donde el alma, privada de la presencia de Dios, queda encerrada para siempre en su propia ruina. Y así como la vida eterna es un gozo inagotable porque está en comunión con Dios, el castigo eterno es un sufrimiento inagotable porque está separado de Él. Esta enseñanza no pretende saciar la curiosidad teológica, sino despertar la urgencia espiritual. Si la condena fuera temporal, el hombre podría jugar con el pecado, confiando en que al final habrá un límite al sufrimiento. Pero al declarar que es eterna, la Biblia nos coloca frente a una decisión radical: o vida sin fin en la gloria, o perdición sin fin en el fuego eterno. No hay punto medio, no hay alternativa cómoda. La eternidad del castigo nos obliga a comprender que nuestras elecciones aquí y ahora tienen un peso infinito. Tal vez pienses que esta verdad es demasiado dura, que un Dios de amor no podría permitir un castigo sin final. Pero precisamente porque Dios es amor, también es justo. Su amor se manifestó en la cruz, ofreciendo un escape real al infierno. Negar la eternidad del castigo es, en cierto sentido, menospreciar el sacrificio del Hijo, porque lo que Él vino a salvarnos no era de un mal pasajero, sino de una condena infinita. El tamaño del rescate revela la magnitud del peligro. En última instancia, aceptar o rechazar esta verdad no cambia la realidad que la Biblia presenta. El infierno es eterno, y ese es el peso que debería estremecer nuestro corazón. Hoy tienes la oportunidad de reflexionar, de examinar tu vida y de correr hacia los brazos de Cristo antes de que la eternidad se cierre sobre ti. Porque lo que está en juego no es un tiempo limitado de sufrimiento, sino el destino perpetuo de tu alma. Bloque 8. La justicia de Dios y el problema del mal. Cuando hablamos del infierno, una de las objeciones más frecuentes surge inmediatamente. ¿Cómo puede un Dios justo y amoroso permitir un castigo tan severo y eterno? Esta pregunta, conocida como el problema del mal, ha atormentado a filósofos, teólogos y creyentes a lo largo de los siglos. Para algunos, la idea del infierno parece incompatible con la bondad divina. Para otros, es precisamente la existencia del infierno lo que garantiza que el mal no quedará sin respuesta. La Biblia no se esconde de esta tensión, sino que la ilumina con una perspectiva más profunda. El infierno es la prueba de que la justicia de Dios es perfecta. Vivimos en un mundo quebrado, lleno de injusticias que rara vez son corregidas en esta vida. Los corruptos muchas veces mueren en la abundancia, mientras los inocentes sufren en silencio. Guerras, abusos, mentiras y crímenes llenan la historia de la humanidad, y a menudo los responsables parecen escapar de toda consecuencia.
Si la muerte fuera el final absoluto, ¿dónde quedaría la justicia? El infierno responde a esta inquietud. Hay un tribunal más allá del tiempo, donde cada acto será revelado y cada mal será enfrentado con la santidad de Dios. El problema no es que el castigo sea demasiado severo, sino que solemos subestimar la gravedad del pecado. Desde nuestra perspectiva limitada, vemos el pecado como fallas pequeñas, errores inevitables. Pero desde la mirada de un Dios santo y perfecto, cada pecado es una rebelión contra su soberanía, un rechazo de su amor, una traición a su gloria. El infierno no es desproporcionado, sino la consecuencia lógica de rechazar al autor de la vida. Quien elige vivir separado de Dios en esta vida, cosecha esa separación en la eternidad. Al mismo tiempo, el infierno demuestra que Dios toma en serio el clamor de los oprimidos. Los mártires bajo el altar en Apocalipsis claman: ¿hasta cuándo, Señor, no juzgas y vengas nuestra sangre? El lago de fuego es la respuesta definitiva. Ningún mal quedará impune. El opresor que nunca enfrentó justicia en la tierra enfrentará la justicia divina. El asesino que escapó de la ley humana no escapará de la ley eterna. El corrupto que robó al pobre y murió en lujo será despojado de todo ante el trono de Dios. El infierno es el grito de justicia hecho realidad, la certeza de que el mal no triunfará para siempre. Sin embargo, aquí surge la paradoja que solo el Evangelio resuelve. Todos somos culpables. No hay justo, ni siquiera uno. La justicia de Dios no solo alcanza a los grandes criminales, sino a cada corazón que ha pecado. Esa es la razón por la que Cristo vino al mundo, porque si todos compareciéramos ante el juicio sin su sangre, todos seríamos condenados. El infierno nos recuerda no solo el destino de los perversos, sino también la magnitud de la gracia que nos ha sido ofrecida. El problema del mal, entonces, no se responde con teorías filosóficas, sino con la cruz. Allí vemos a Jesús cargando sobre sí mismo la ira divina que nosotros merecíamos. Allí comprendemos que el infierno no es un capricho divino, sino la consecuencia del pecado que Él mismo decidió enfrentar por nosotros. Si el Hijo de Dios tuvo que beber la copa de la ira en Getsemaní, si clamó: «Dios mío, ¿por qué me has desamparado?», en el Calvario, es porque lo que estaba en juego era la eternidad de nuestras almas. Al mirar el infierno a la luz de la cruz, entendemos que la justicia de Dios y su amor no están en conflicto, sino en perfecta armonía. El infierno muestra la seriedad del pecado. La cruz muestra la grandeza del perdón, y ambos nos llaman a una decisión urgente: aceptar la gracia y vivir en comunión con Dios, o rechazarla y enfrentar el juicio eterno. Bloque 9. El infierno en la historia de la Iglesia. Si el Antiguo Testamento mostró las sombras del Sheol, los profetas encendieron las imágenes del fuego, y Jesús habló con claridad sobre el Gehenna. La historia de la Iglesia fue el escenario donde estas enseñanzas se desarrollaron, se interpretaron y en muchos casos se usaron como arma espiritual y política. El concepto del infierno atravesó los siglos, moldeando no solo la teología, sino también el arte, la cultura y la vida cotidiana de millones de personas. Los padres de la Iglesia, en los primeros siglos, debatieron intensamente sobre la naturaleza del castigo eterno. Tertuliano habló del infierno como un espectáculo donde los justos contemplarían la condenación de los impíos. Agustín de Hipona defendió con firmeza la eternidad del castigo, argumentando que así como la vida eterna no tiene fin, tampoco lo tiene la condena. Para él, el infierno era la prueba de la justicia inquebrantable de Dios. Por otro lado, Orígenes se inclinó hacia una visión más esperanzadora, especulando sobre la posibilidad de una restauración universal, aunque sus ideas fueron luego rechazadas como heréticas.
Con el paso de los siglos, el infierno se convirtió en una de las piedras angulares de la predicación medieval. En una época en la que la mayoría de la población no sabía leer ni escribir, las imágenes del fuego eterno se transmitían a través de vitrales, esculturas y frescos en las catedrales. Las representaciones eran espeluznantes: demonios arrastrando almas, calderas hirvientes, gusanos devorando cuerpos. Estas escenas no eran meros adornos, sino un recordatorio constante de la realidad que esperaba a los pecadores. El miedo al infierno se convirtió en una fuerza poderosa para mantener a las personas en la obediencia religiosa. El famoso poema de Dante, La Divina Comedia, escrito en la Edad Media, contribuyó enormemente a fijar en la imaginación occidental la idea de un infierno estructurado con distintos círculos de tormento para cada tipo de pecado. Aunque no es un texto bíblico, su influencia fue tan profunda que muchos comenzaron a confundir esas descripciones poéticas con la enseñanza real de las Escrituras. El infierno, en la mente popular, se convirtió en un lugar de tortura detallada, con un catálogo de sufrimientos diseñados para cada clase de transgresor. Durante la Reforma, el infierno siguió siendo un tema central. Predicadores como Martín Lutero y Juan Calvino afirmaron la seriedad del juicio eterno, pero también denunciaron los abusos que la Iglesia Católica había hecho del miedo al infierno, especialmente en la venta de indulgencias. El mensaje volvió a centrarse en la gracia de Cristo como la única salida de la condenación. Sin embargo, incluso en el protestantismo, la imagen del infierno siguió siendo un elemento poderoso para despertar a los inconversos y llamar a la conversión. Con el paso del tiempo, especialmente en la modernidad, surgieron corrientes que buscaron suavizar o incluso negar la doctrina del infierno. El racionalismo ilustrado lo ridiculizó como superstición medieval, mientras que algunos teólogos liberales lo reinterpretaron como un símbolo del sufrimiento humano en la tierra. Sin embargo, a pesar de estos intentos de diluirlo, la enseñanza del infierno no desapareció. Siguió siendo predicada con fuerza en avivamientos, campañas evangelísticas y movimientos misioneros. Lo cierto es que, a lo largo de la historia, el infierno ha sido tanto fuente de temor como de reflexión. Se ha abusado de él para manipular conciencias, pero también ha servido para recordar la seriedad de la vida eterna. La Iglesia, en su caminar, ha oscilado entre el exceso y la tibieza al hablar de este tema. Sin embargo, cuando nos alejamos de las exageraciones artísticas o de los silencios cómodos, la verdad permanece. La Biblia advierte, sin adornos innecesarios, de un destino eterno para los que rechazan a Cristo. El infierno en la historia de la Iglesia es un espejo que nos muestra nuestras propias tensiones. Nos recuerda que no basta con usarlo para infundir miedo, ni tampoco podemos callarlo para agradar a los hombres. Debemos volver siempre a la palabra, donde el infierno no es un recurso retórico, sino una realidad espiritual que apunta a la necesidad urgente de salvación. Bloque 10. Más allá del miedo, el amor que salva. Hablar del infierno sin hablar del amor de Dios sería quedarnos con la mitad del mensaje. El fuego eterno es una advertencia real, un destino que la Escritura describe con crudeza, pero nunca fue el propósito original de la humanidad. Desde el principio, el corazón de Dios ha sido salvar, rescatar, restaurar. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, no para los hombres. Sin embargo, cuando el hombre rechaza la gracia y decide caminar en rebeldía, elige compartir el destino del enemigo. Por eso, el mensaje del infierno no debe llevarnos a una desesperación sin salida, sino a comprender con mayor profundidad la magnitud del amor que nos libra de él. En la cruz, Cristo enfrentó lo que nosotros merecíamos. Allí, en aquel madero, la ira de Dios se volcó sobre el Hijo inocente. El clamor de Jesús,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado?», es el eco de la condena que correspondía a nuestra alma. Él experimentó la separación, la angustia y la oscuridad para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. Si queremos entender el amor divino, debemos contemplar el infierno a la luz del Calvario. El lugar del tormento eterno es también el telón de fondo contra el cual brilla con más fuerza la gracia infinita. El mensaje central del Evangelio no es solo hay un infierno del cual escapar, sino hay un Salvador al cual abrazar. La motivación más profunda de Dios no es infundir miedo, sino atraer con amor. El temor puede sacudirnos por un momento, pero solo el amor transforma el corazón. Cuando comprendemos que Cristo descendió hasta lo más profundo para levantarnos, que llevó sobre sí el castigo eterno para ofrecernos vida, entonces entendemos que el infierno no es el fin de la historia, sino la advertencia que nos conduce al verdadero camino. A lo largo de los siglos, muchos predicadores han recurrido al miedo como herramienta para mover a las multitudes. Pero el fruto verdadero no nace del temor, sino del encuentro con aquel que dio su vida por nosotros. El infierno es real, sí, pero más real aún es la cruz vacía y la tumba abierta. El destino eterno se define no por cuánto temamos al fuego, sino por cuánto respondamos al amor. Y este amor no es débil ni superficial. Es un amor que costó sangre, lágrimas y clavos. Es un amor que desciende hasta las puertas del Hades para arrancarnos de sus garras. Imagina por un momento que alguien te salva de un incendio mortal. Jamás olvidarías ese acto de valentía. Así también, el creyente nunca puede olvidar que fue rescatado del fuego eterno por aquel que lo amó hasta el extremo. El infierno nos recuerda lo que merecíamos, pero la cruz nos recuerda lo que recibimos: perdón, gracia, esperanza. Esa es la paradoja gloriosa del Evangelio, que del mismo Dios que anuncia juicio, fluye también la misericordia que nos libra de él. Y es aquí donde quiero detenerme para hablarte directamente. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no lo ignores. Hoy es el día de volver tus ojos a Cristo, de recibir el amor que te libra del fuego eterno. Suscríbete ahora a este canal Pruebas Bíblicas para seguir profundizando en estas verdades que cambian destinos. Déjame tu comentario. ¿Qué te impacta más, el temor al infierno o la certeza del amor de Dios? Tu respuesta puede inspirar a otros a reflexionar. Y comparte este video con alguien que necesita recordar que, más allá del miedo, existe un Salvador que ofrece vida eterna. El amor de Dios no anula la realidad del infierno, pero sí abre la puerta de la salvación. Ese es el equilibrio perfecto de la Escritura: advertencia y promesa, juicio y gracia. El fuego eterno es el recordatorio de lo que sucede cuando se rechaza al Creador, pero la cruz es la proclamación de lo que sucede cuando se lo abraza. En esa tensión se define el destino de la humanidad. No es el miedo el que nos sostiene, sino el amor que nos rescata. Y ese amor sigue extendiendo su mano hoy, llamándonos a huir del fuego y a correr hacia la luz de Cristo. Bloque 11. Advertencia final de la profecía. El testimonio de la Biblia no deja lugar a dudas. El infierno es real, eterno e inevitable para quienes rechazan la gracia de Dios. No se trata de un mito para asustar a los niños, ni de una metáfora literaria inventada por hombres religiosos. Es una advertencia profética que atraviesa las páginas de la Escritura y culmina en el clamor solemne del Apocalipsis. Allí, al final de la revelación, resuena con fuerza la voz de Dios que dice: el que sea injusto todavía, y el que sea santo, santifíquese todavía. El destino se sella y no hay vuelta atrás. La profecía no suaviza el mensaje. Habla de un lago de fuego que arde con azufre, de una segunda muerte donde el alma queda eternamente separada de su Creador.
Habla de demonios, bestias y naciones enteras enfrentando el juicio divino. Y al mismo tiempo habla de un pueblo redimido que entra en la gloria, que goza de la luz eterna, que bebe del río de la vida. Estas dos realidades se presentan lado a lado, como caminos opuestos que se bifurcan en la eternidad. Nadie queda neutral, nadie permanece en un estado intermedio. Todos serán parte de uno u otro destino. La advertencia final de la profecía no se centra en describir los tormentos con detalle morboso, sino en llamar a una decisión radical. La Escritura insiste en que hoy es el día aceptable, ahora es el tiempo de salvación, mañana puede ser demasiado tarde. El eco del infierno nos recuerda que no tenemos asegurado el futuro, que la muerte llega sin avisar, que la eternidad puede comenzar en un abrir y cerrar de ojos. Por eso, el mensaje profético no es un adorno teológico, sino un grito urgente que atraviesa los siglos. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El profeta Daniel vio a muchos que despertaban de los sepulcros, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Juan escuchó las palabras de Cristo: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Estas visiones no son cuentos simbólicos, sino vislumbres de la realidad que aguarda al final de la historia. Cada palabra apunta a la seriedad de nuestra condición espiritual. Vivimos como si tuviéramos todo el tiempo del mundo, pero la profecía nos recuerda que estamos en la antesala del juicio. Y es aquí donde el mensaje se vuelve personal. La profecía no habla de multitudes anónimas, sino de cada individuo, de cada nombre escrito o no en el libro de la vida. El infierno no es una amenaza general, sino una advertencia dirigida a cada corazón que aún palpita. Cuando la Escritura habla del fuego eterno, habla de ti, de mí, de todos los que aún podemos elegir. Esa es la carga de los profetas: sacudir la indiferencia, despertar a los que duermen, recordar que el tiempo se acaba. Lo solemne de esta advertencia final es que no hay apelación posible después del juicio. Si la eternidad comienza sin Cristo, ya no habrá sacrificio que nos salve ni lágrimas que nos libren. La misericordia habrá sido ofrecida en abundancia, pero despreciada. Y entonces, lo único que quedará será la justicia divina, inalterable e ineludible. Esa es la voz de la profecía, fuerte, clara, implacable, y también es la voz del amor, porque advierte antes de que sea demasiado tarde. El infierno no es una invención humana, sino una verdad revelada. La profecía lo grita, no para sembrar desesperación, sino para abrir los ojos antes de que se cierren para siempre. La advertencia final no es para mañana, es para hoy. Bloque 12. El llamado urgente. Después de todo lo que hemos visto, queda claro que el infierno no es un recurso retórico, ni un invento para infundir temor. Es una realidad espiritual, profética y eterna, que la Biblia declara con una seriedad inquebrantable. Pero este mensaje no busca que quedemos paralizados en el miedo, sino que nos impulse a tomar la decisión más importante de nuestra vida: entregarnos a Cristo antes de que sea demasiado tarde. La Escritura no nos deja en la oscuridad. Nos muestra el camino de salida, la puerta angosta que conduce a la vida, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que hay salvación: Jesucristo. El mensaje del infierno no es un callejón sin salida, es un aviso en el camino que señala la ruta hacia la cruz. Es Dios mismo levantando una señal de advertencia con letras de fuego, para que no caigamos en el abismo del cual ya no hay retorno. Hoy, mientras escuchas estas palabras, aún respiras, aún tienes la oportunidad de escoger la vida. No importa lo lejos que hayas ido, ni cuántas veces hayas fallado, la gracia de Dios es más grande que tu pecado.
El infierno no fue diseñado para ti, fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero si rechazas la salvación, compartes su destino. Ese es el peso de la decisión que tienes delante, seguir en rebeldía o rendirte al amor del Creador. Este es el llamado urgente. Vuelve a Cristo, entrega tu corazón, abandona el pecado que te ata y corre hacia la cruz que puede liberarte. No juegues con la eternidad, no pospongas lo que hoy el Espíritu Santo susurra a tu alma. El mañana no está garantizado. La eternidad puede comenzar en un abrir y cerrar de ojos, y cuando llegue ese momento ya no habrá más oportunidad de cambiar el rumbo. Dios no quiere tu condena, quiere tu salvación. Él envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero la decisión es tuya. No se trata de religión, ni de tradiciones, ni de apariencias. Se trata de tu alma y de dónde pasará la eternidad. El infierno es real, el cielo también lo es, y la cruz es el puente que define tu destino. Por eso, te invito a que no dejes pasar este momento. Suscríbete a este canal, Pruebas Bíblicas, para seguir recibiendo mensajes que pueden transformar tu vida. Deja tu comentario. ¿Estás listo para consagrar tu vida a Cristo y escapar del fuego eterno? Tu testimonio puede animar a otros a tomar la misma decisión. Y comparte este video con alguien que aún vive en la indiferencia, para que también escuche el llamado de Dios antes de que sea tarde. Este es el clamor final. Conságrate hoy. No esperes una señal más. No esperes a que el tiempo se agote. La eternidad está en juego y solo hay dos caminos. Cristo abrió para ti la puerta de la vida. Atraviésala mientras aún hay tiempo.